Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a implementar esta nueva estrategia, a ver si con una clase virtual a distancia podemos tratar de solucionar alguna de las dudas. Nosotros hasta ahora venimos realizando algunos trabajos vinculados a historia de cuarto, que son fundamentalmente peronismo, con los orígenes o las primeras apariciones políticas de Juan Domingo Perón en la historia argentina. Vimos cómo la Revolución de Junio de 1943 irrumpe mediante la destitución del presidente Castillo por un grupo de oficiales unidos, el GOU, que deciden la destitución de este gobierno cívico-militar para la implementación de una nueva dictadura al mando de este grupo reducido de personas. Dentro de esta coalición política, el coronel Perón va a ir teniendo diferentes roles y diferentes participaciones, fundamentalmente en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También se acuerdan que decíamos que iba a ser ministro de Guerra del presidente Farrell y iba a ser el acompañante a la conducción política con la vicepresidencia. Pero nosotros habíamos señalizado fundamentalmente que el rol que va a ejercer durante la Secretaría o en la Secretaría de Trabajo y Previsión va a ser la clave para ir gestando esta alianza política, intencional o no, según los historiadores, o que lo van a catapultar a Perón más tarde como presidente de la Nación. En ese caso en particular, en esos años que transitan entre el 43, 44 y 45, Perón hace avances importantes en lo que es la legislación laboral y en los derechos de los trabajadores, va a ir haciendo ciertos cambios en los sistemas, como por ejemplo la reestructuración interna de los sindicatos, la aplicación del salario mínimo para el trabajador rural, estamos hablando también de la aplicación del aguinaldo, las jubilaciones pagas o las vacaciones pagas, mejor dicho, y de esa manera se va a ir generando una fuerte alianza, un vínculo muy estrecho entre Perón y el movimiento obrero que siempre estuvo relegado a la historia argentina. Ningún Estado, hasta la aparición del peronismo, va a prestar oídos a los reclamos obreros. En el 17 de octubre del 45, ¿se acuerdan que veíamos cómo Perón es encarcelado, es obligado a renunciar a sus cargos dentro del ejército, es desaforado, es decir, se le quitan los fueros militares y pasa a ser un ciudadano común? Por eso yo les daba la fuente, como fuente histórica, el discurso que Perón da el 17 de octubre después de ser liberado, gracias a la presión popular del sector trabajador, y en ese discurso él hace mucho hincapié en esta cuestión de que ya no es un militar, sino que es un ciudadano común y corriente, porque sabe que la imagen de las Fuerzas Armadas en la Argentina ya no tienen la misma, si se quiere, no son apreciadas de la misma manera y de buena manera como lo eran anteriormente, debido a los golpes de Estado. Entonces, de esta manera, bueno, con la llegada de la liberación de Perón y este vínculo que se termina de afianzar el 17 de octubre, por eso se llamaba Día de la Lealtad Peronista, Perón se da cuenta que puede acceder a la primera magistratura del Ejecutivo sin necesidad de un golpe de Estado. Por eso decíamos que los líderes sindicales son los que van a terminar conformando el Partido Laborista y son ellos quienes le ofrecen a Perón, en alianza con otros partidos políticos, como el Partido Independiente, la Unión Cívica, la candidatura a la presidencia de la Nación, la cual va a obtener en febrero de 1946. A partir de ese momento comenzaba el primer gobierno peronista, que se va a extender entre 1946 y 1952. En el 52 va a ser reelecto y, debiendo cumplir un segundo mandato hasta 1956, Perón va a ser destituido por otro golpe militar en 1955, ¿sí? Pero bueno, a eso todavía no llegamos. Eso es en general lo que vimos en historia argentina. En historia mundial puntualmente analizamos contexto de Guerra Fría, ¿sí? En realidad la Guerra Fría atraviesa todo el periodo temporal que nosotros tenemos que ver en historia de quinto. Entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que mientras nosotros hablamos
de peronismo, en el mundo se está dando el pleno desarrollo de la Guerra Fría entre estos dos bandos que son tan emblemáticos como es el bloque capitalista liderado por Estados Unidos en alianza con Europa Occidental y el bloque socialista liderado por la Unión Soviética acompañado o aliado con Europa Oriental, ¿sí? Y obviamente un montón de países satélites que van a estar vinculados de forma directa o indirecta con este contexto bélico internacional. Sabemos que la guerra comienza post Segunda Guerra Mundial, que uno de los elementos desencadenantes va a ser la división de la ciudad de Berlín en 4 zonas, las cuales se terminan finalmente diferenciando en 2. La Alemania del Oeste, que va a estar dirigida por un gobierno capitalista, que es la Alemania, la República Federal Alemana, y la Alemania del Este, que es de carácter socialista, que se denomina República Democrática Alemana. Esa división se consolida en 1949 y en 1961 se decide la construcción del Muro de Berlín como una estrategia por parte del Este para evitar que la población huya hacia la zona occidental, porque muchas personas no aceptaban o no veían de buena manera la aplicación de un régimen socialista en la región. La idea de hoy de esta clase y de los próximos trabajos en las semanas venideras de mayo y de principios de junio van a apuntar a un tema a mi gusto muy lindo que tiene que ver con los movimientos contraculturales. Yo voy a dividir este tema en 3 trabajos de investigación, primero analizando qué es un movimiento contracultural y posteriormente analizando 3 ejemplos clásicos de movimientos contraculturales, ¿sí? Estos movimientos justamente tienen que ver con la contracultura. Lo que está diferenciando aquí es que existe una cultura oficial, que es la cultura que el Estado y que la sociedad avala, es la cultura que está tomada como la tradicional, la coherente o la aceptada y la que la gente está acostumbrada y que se va transmitiendo de generación en generación. Y la contracultura es un tipo de cultura diferente y por lo general opuesta a la cultura oficial y que trata de romper y de chocar con muchos preceptos o elementos que la cultura oficial da como sentados y como aceptados. Por eso contracultura y por eso también es una revolución cultural, todo lo que implica la década del 60, algunos también hablan de los 50, 60 y 70 del siglo XX, ¿sí? El epicentro de estos movimientos contraculturales fundamentalmente va a ser Estados Unidos, ¿sí? Y podemos verlos desde el punto de vista estudiantil en Francia, ¿sí? Con el Mayo francés en 1969. Pero fundamentalmente todos los acontecimientos que vamos a ver tienen origen en Estados Unidos. ¿Cuáles son algunos referentes del movimiento contracultural? Algunos que por ahí los conocen, porque obviamente son reconocidos a nivel internacional. Fundamentalmente tenemos el movimiento hippie, que arranca a mediados de los 60 en California, Estados Unidos. Tenemos el movimiento negro, con Martin Luther King a la cabeza, Malcolm X o Malcolm Little, que son personas que luchan por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos. El movimiento feminista, ¿sí? Si bien la lucha feminista tiene sus orígenes de larga data, ya en el siglo XIX, en esta época, y de hecho van a encontrar cuando investiguen que se habla de oleadas, ¿sí? Una primera ola, una segunda ola, una tercera ola y una cuarta. En esta época tiene otro perfil, porque ya la mujer en esta época vota, en la década de 50 y 60, pero sí está exigiendo otras modificaciones en la concepción femenina. También, como dije, en Francia el Mayo francés, que es una revolución estudiantil y cultural por parte de alumnos, sobre todo universitarios, que exigen cambios en la forma de direccionar y de estudiar en las universidades. Y todos, tienen una base en común, ¿no? Que justamente es esto. Tratan de dar vuelta, de demostrar que la cultura oficial puede tener grietas, pueden aceptarse críticas y buscan transformar la realidad en la que viven. Algunos van a ver que tienen métodos pacíficos, otros son métodos violentos, algunos hacen un mix, ¿sí? de ambos,
pero fundamentalmente la idea es tratar de hacerse escuchar en una sociedad que era muy cerrada, muy estructurada y que aceptaba los preceptos heredados sin ningún tipo de crítica. Entonces, bueno, los adolescentes en el movimiento hippie van a ser muy importantes, los afroamericanos en esta eterna lucha por la igualdad, tanto política como civil, digamos, en la vida cotidiana, la mujer, que siempre estuvo vista desde un segundo plano con respecto al hombre. Bueno, son diferentes movimientos que tratan de hacer oír a voces que estaban acalladas. Y fíjense que el periodo temporal es más o menos el mismo, por eso se habla de una revolución en la década de 50, 60 y 70. Los 60 y los 70 son años claves para generar una revolución cultural. Esto lo podemos llevar desde el punto de vista de la moda, ¿sí? De cómo se vestía la gente, cómo se peinaba la gente, desde el punto de vista del materialismo, ¿sí? Cuáles son los elementos que son claves para poder diferenciar a qué posicionamiento social pertenece una persona o la otra, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo que vamos a ver en estas semanas venideras, los movimientos contraculturales. Yo ahora les voy a enviar un trabajo para que realicen sobre el movimiento hippie. Les voy a mandar un link para que miren una película, The Doors, que es sobre la vida de Jim Morrison. Particularmente a mí me parece súper atrapante. Y bueno, y más allá de la investigación que realicen, la idea es que puedan vincularla al informe que tengan que realizar sobre el movimiento hippie. De todas maneras nos vamos a comunicar por Zoom. Les mando un beso grande y cualquier duda ya saben, me pueden escribir. Un beso.